Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo de conferencias de Génesis LATAM 2026. Y en esta ocasión, nuestra conferencia se llama El lado oscuro de la inteligencia artificial, del manuscrito al reconocimiento académico, y será dictada por el doctor Rigoberto García Contreras. Me voy a permitir leer una breve semblanza de... Él es profesor investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, profesor invitado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación se relacionan con la gestión de intangibles, inteligencia artificial en organizaciones y economía del conocimiento. Él es licenciado en Administración por la UAM, maestro en Administración con especialidad en Gestión Organizacional y doctor en Ciencias Económico-Administrativas. Y pues él ha recibido muchos premios. Destacan entre estos el premio Christopher Pollitt Award for Best Article Published in IAS during 2024. Y también recibió el premio Excellence in Science and Technology Research Award por la ASPA Section of Science and Technology in Government. Y también recibió el premio a la mejor ponencia de capítulo Gestión del Conocimiento por la Academia de Ciencias Administrativas. Cuenta con más de 40 publicaciones en diversas revistas y editoriales nacionales e internacionales. Está asociado al Laboratorio de Innovación Pública e Inteligencia Artificial iLab México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Y pues recibamos al doctor Rigoberto García con un aplauso. Muchas gracias, doctora Ali, por presentarme, también por la invitación y pues felicitarla por esta iniciativa de este ciclo de conferencias que son bastante beneficiosas para los alumnos y colegas que trabajan con nosotros. Como mencionaba, esta segunda conferencia, en la anterior hablaron sobre un emprendimiento, una empresa que desarrolla aeronaves, Celaya, del buen Giovanni, que hablaba del factor de éxito de esta empresa. Hoy vamos a hablar de otro camino, de otra idea de una empresa con éxito, pero que es desde la parte académica. Y como saben, algunos de sus profesores de aquí de la ENES, chicos, algunos colegas, nos dedicamos casi a tiempo completo a hacer investigación. Sí, somos investigadores como la doctora Adri, como otros colegas que están aquí trabajando, y nos dedicamos casi al 100% a hacer investigación, además de compartir el aula con ustedes y de pues, enseñar lo que conocemos con ustedes y compartirlo. Nos dedicamos a la investigación. Entonces, es más que una conferencia, es una plática de un camino que tomamos hace un par de años los colegas y yo, un camino de investigación que fue crear un manuscrito que hablaba sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Y por qué lado oscuro? Porque obviamente somos fanáticos de Star Wars, nos dice nota. Entonces quisimos sumar estas ideas, ¿no? Encontrar el lado oscuro de la inteligencia artificial, de las máquinas pensantes, de los algoritmos inteligentes, y por eso desarrollamos esta idea. Y obviamente, ¿cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Bueno, estamos ahí hace mucho tiempo en una ENES muy, muy lejana, como dicen las películas de Star Wars. No sé si las han visto, pero cuando inician siempre dice así, hace mucho tiempo una galaxia que es una ENES muy lejana. Vamos a tener esta agenda. Lo dividí en episodios como las películas de Star Wars. El episodio 1 es cómo surge esta idea de investigar, o de esta idea de investigación. El segundo les voy a hablar un poquito del artículo, porque obviamente es importante, pero para que no se aburran, vamos a hablar muy rápido sobre el artículo, la parte de los objetivos, la metodología y los hallazgos. El episodio 3 es las contribuciones y aportaciones al campo, en este caso, el conocimiento sobre la inteligencia artificial en organizaciones. Del manuscrito al reconocimiento, que es este camino que nos sorprendió. De pronto un día nos levantamos y vimos que este documento, o este manuscrito, lo que inició como un manuscrito,
ya tenía cierto reconocimiento a nivel internacional. Incluso los dos premios que mencionó la doctora David son derivados de este documento. El camino hacia el éxito del artículo y pues unas reflexiones finales. ¿Y qué sigue o qué pueden llevarse ustedes para hacer investigación a partir de estas ideas? Entonces, comencemos con el episodio 1. ¿Cómo surge la idea de investigación? Ellos son mis dos colegas, perdón, con los que publiqué este artículo, el doctor David Bayer y el doctor Ramón Gil. Uno pertenece a la UAMX, a la Autónoma del Estado de México, y el otro trabaja en Nueva York, en la Universidad Estatal de Nueva York, el doctor Ramón. Yo les digo que son mis maestros Jedi. Ahora ya soy maestro con ellos, pero en algún momento ellos fueron mis maestros. Y bueno, la reflexión es, hablando igual como en Star Wars, iniciando como en Star Wars, tiene una historia, ¿no? Y dice que el planeta vivía una era de avances sin precedentes. Gobernantes, académicos y visionarios encontraron en la inteligencia artificial una herramienta que prometía transformar sociedades, resolver conflictos y mejorar la vida de millones. Los algoritmos inteligentes comenzaron a infiltrarse en los sectores productivos, automatizando decisiones, optimizando recursos y generando soluciones a problemas complejos. Pero, como en esas historias de Star Wars, mientras las luces de los avances brillaban en las sombras, se gestaba algo imposible, algo posiblemente oscuro. ¿Y qué era? Era una idea que nos surgió a los tres platicando, y la pregunta es, what are the unexpected consequences of use of AI in government? Un día estábamos leyendo un documento sobre inteligencia artificial, y en una reunión que tuve inicialmente con el doctor David, un autor decía que había consecuencias no esperadas del uso de la inteligencia artificial, sesgos éticos. Entonces, nosotros decidimos plantearnos esta pregunta para desarrollar esta investigación. ¿Sí? ¿Cuál es el lado oscuro de la inteligencia artificial para los que las usan en organizaciones? Entonces, de esta idea, me junté ya con mis colegas, maestros y ahora amigos de edad, para hacer esta investigación. ¿Cómo iniciamos? Un proceso largo, porque un artículo con este nivel, lo que queremos que logre este impacto, y lo sabemos los académicos, lleva mucho tiempo. Yo incluso lo hago una analogía. A veces los investigadores tenemos que cubrir una cuota de investigaciones por periodos de tiempo. Entonces, a veces, yo lo hago como esta analogía, que a veces hacemos artículos de menor nivel, que yo digo que son piedritas a un lago, pero de repente, en 3 años hacemos un tabicote que hace un splash, ¿no? Para poder cubrir con las cuotas y también tener ese impacto académico. Entonces, idea de investigación, si abren el QR, es el artículo. Nos remite al artículo, ¿ok? Para que lo vayan viendo. Entonces, comenzó en el 2020. Estábamos en pandemia. El doctor David y yo habíamos terminado un artículo que ya estaba publicado sobre efectos de la pandemia en organizaciones, en empresas de América Latina. Y platicando, reflexionamos sobre esta idea del lado oscuro de la inteligencia artificial. Si se dan cuenta, nos llevó 2 años hacer el artículo. 2 años, bueno, ya el doctor Ramón se sumó como a los 6 meses desde que iniciamos, pero nos llevó 2 años hacer el artículo y se publicó hasta el 8 de agosto de 2023. Se dan cuenta, fueron 3 años para que se lograra publicar este artículo. Obviamente, nuestro interés era, ¿por qué nos tardamos tanto en publicarlo? Primero, porque consideramos fuera de revistas de alto impacto, que es lo que buscamos ya los investigadores. Ahí consideramos PMR, Public Management Review, GIQ, y esta revista en la que se publicó, que es ALAS. Consideramos y platicamos sobre qué revista podríamos mandar con el impacto, lo que luego buscamos en esa, que fue Open Access. Es decir, que cualquiera lo pudiera descargar y leer desde cualquier lugar, ¿no? sin necesidad de pagarlo por leerlo. Que fueron temas de administración pública, porque se enfocó en organizaciones del sector público. Y bueno, elegimos esta revista que es IAS, o International Review of Administrative Science, que lo edita Sage, que es una editorial de prestigio. Y también tiene un factor de impacto de 2.6. Es decir, es un factor de impacto considerable. Ya lo verán más adelante cuando llegue la investigación, a ver si qué es esto de factor de impacto. Pero la idea es que por eso nos tardamos 2 años.
porque tendría que ser un artículo que tuviera impacto, es lo que buscábamos, que fuera un impacto. Entonces, por eso decidimos, o este proceso, se dan cuenta, llevó 3 años. Dicen, mucho tiempo, pero para un artículo de este nivel creo que es algo considerable, 3 años para su publicación. Pero el artículo, ¿de qué era el artículo? Ya habíamos visto que qué consecuencias inesperadas hay del uso de inteligencia artificial en las organizaciones del sector público. Entonces el título es este, explorando los impactos negativos de la inteligencia artificial del gobierno. Y ahí viene lo de Star Wars, ¿no? El lado oscuro de los algoritmos inteligentes y de las máquinas cognitivas como elemento gancho. Sí, sí, lo hicimos pensando en la película Star Wars, todo eso, o el lado oscuro, ¿no? Lo vemos, no nada más ahí, muchos elementos de cultura pop. Vemos esta idea del lado oscuro y el lado brillante, el lado luminoso. Entonces, por eso nos ocurrió la idea. Y el objetivo fue desarrollar un estado del arte actual del tema y crear un marco conceptual, que es lo más importante de nuestro artículo, sobre los impactos negativos o ese lado oscuro de la IA en los gobiernos o en las organizaciones del sector público. La pregunta central, ¿cuáles son los principales riesgos y efectos adversos de la IA en el sector público? Y bueno, nuestro aporte central, que ya lo van a ver más adelante, fue una tipología de 14 riesgos o lados oscuros o consecuencias inesperadas en 5 categorías sociotécnicas. Hicimos un marco sociotécnico con 14 categorías, que es, así que es lo más importante de nuestro documento. La metodología, utilizamos una metodología robusta, que es el prisma. En ese tiempo los prismas comenzaban, ya había prismas en áreas sociales como la nuestra, pero eran limitados los estudios. La metodología prisma viene de la medicina para lograr obtener los mejores tratamientos sobre algunas enfermedades. Y una metodología que utilizaban usualmente en las áreas médicas, en el área médica, pero que ya venía tenía una tendencia a ser usados en las ciencias sociales, en estudios como de los de nosotros. Entonces utilizamos un prisma, este es el flowchart, y tuvimos que revisar 792 artículos científicos en bases de datos importantes como Scopus, Web of Science y Springer Link, si no mal recuerdo, como las tres que utilizamos. Por ahí a los que ya les di metodología. No, tal vez no hay nadie. Ya sabieron cómo es esto de hacer este tipo de diagramas, ¿no? Entonces, 792 artículos revisamos entre los tres. Por eso nos tardamos 2 años, de los cuales solamente 79 nos sirvieron para nuestro estudio. De los 792, solamente 79 fueron útiles, pero se tienen que revisar. Y áreas temáticas utilizamos ciencias sociales, administración pública, ética, gobernanza tecnológica. Y publicaciones de 2016 a 2022. ¿Por qué? Porque veíamos la tendencia y el incremento en estudios sobre este tipo, o de este tipo en esos años. Había un aumento exponencial de investigaciones sobre ella en este periodo de años, por eso elegimos ese periodo de años. Entonces, esta es la metodología. Algunos resultados sobre el artículo, pues como vemos, el 2019 fue el año que más se publicó sobre el tema. Los países que principalmente publican pues son los desarrollados, como Estados Unidos, Reino Unido, y por ahí sí había algunos artículos de México y Brasil, pero muy poquitos. Entonces nos dimos cuenta que en América Latina pues el tema es todavía un área de oportunidad para investigadores jóvenes como ustedes, jóvenes investigadores consolidados. Y también otra que encontramos fue que la mayoría son estudios cualitativos o teóricos, casi no hay estudios cuantitativos. Entonces ahí empezamos a identificar algunas áreas de oportunidad para los estudios. Esos fueron los 14 lados oscuros o temas sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial. El principal sigue siendo el sesgo y la opacidad. Sigue habiendo muchos sesgos en el uso de la inteligencia artificial, o es lo que se encuentra en los artículos, pero vemos otros como derechos humanos, puede afectar a los derechos humanos, a la privacidad, reemplazo humano, esta idea de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en algunas actividades humanas. Sigue siendo una preocupación y se expone en este tipo de estudios. Vemos 14. Pero no nos quedamos ahí. ¿Cómo le teníamos que dar
o tener un mayor impacto, pues obviamente crear un framework, un marco teórico que pudiera conducir a otros investigadores a trabajos futuros. Y este fue nuestro marco, este es el marco sociotécnico, este es lo más importante de nuestro artículo. Ahí vemos 5 dimensiones sociotécnicas, con esas 14 categorías ya las juntamos en alguna dimensión. Esto es lo más importante de nuestro artículo. Esta es la carnita, esta es la esencia del artículo, y por lo que está teniendo mucho impacto, porque sabemos un marco teórico para analizar este tipo de cosas, o este tipo de impactos negativos. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo académico que se tardó 3 años y que tiene muchas contribuciones, o consideramos que tiene muchas contribuciones, y esto nos lo hicieron ver aquellos que nos han dado los premios. ¿Por qué dan premios? ¿Por qué se ganan este tipo? Porque tenemos contribuciones a nuestros campos. Teórica, obviamente al tener sistematizada el lado oscuro de la IA, es un tema todavía fragmentado, es decir, hay muchos huecos en este tema, y disperso, pues el tener este marco es importante en aspectos teóricos. El marco conceptual, obviamente, un framework, siempre que desarrollen un framework va a ser algo importante porque es una aportación teórica. Y sobre todo que lo clasificamos, encontramos los riesgos en la literatura científica y los pudimos clasificar de manera sistematizada. Entonces, la idea de que los problemas de la IA no provienen solo de los técnicos, también hay decisiones humanas, eso también viene en el artículo, contextos políticos y estructuras institucionales, no nada más el error humano, el error es por la parte técnica de la IA, esos sesgos, también puede haber un sesgo en decisiones, o en la programación, o en contextos políticos, o estructuras no adecuadas para este tipo de tecnologías. Establece un puente entre la teoría de la gobernanza digital y la ética y políticas públicas para el uso de inteligencia artificial. Si vemos, no hay muchos marcos todavía para las regulaciones éticas de la IA en muchos aspectos. En la educación vemos que empieza a verlo, ¿no? Pero todavía hay muchos huecos ahí. Metodológicas, pues tuvimos un prisma que se empezaban a usar, ahorita son más comunes, pero para ese tiempo eran algo innovador, un método innovador. Garantiza rigor, transparencia y replicabilidad, es decir, ustedes pueden replicar esta metodología en otros estudios sobre temas relacionados e incluso otros temas del área sociales. Y además aporta un mapa, un estado del arte con estos artículos y permite detectar vacíos de investigación, es decir, hay falta de estudios cuantis, hay escasez de evidencia en contextos latinos y del sur global, es decir, hay muchas áreas de oportunidad en estudios de este tipo, en estos temas. Y prácticas, obviamente, a los gobiernos les ofrece un marco de referencia también para que puedan analizar las problemáticas del uso e implementación de la IA y hagan políticas más responsables. Advierte sobre riesgos urgentes como los sesgos, las pérdidas de empleo, violación de derechos humanos y la dependencia algorítmica, que también sabemos que hoy estamos con esta dependencia algorítmica, incluso hasta en los salones, ¿no? Hay una dependencia hacia este tipo de tecnologías. Propone principios para avanzar hacia la IA ética, inclusive y transparente, y finalmente ayuda a los tomadores de decisiones a la identificación temprana de riesgos en procesos de automatización y digitalización. Entonces, ese modelo, ese artículo, ese framework que creamos, nos da este tipo de contribuciones, si se dan cuenta, desde 3 perspectivas, que puede ser teórica, metodológica y práctica, que es lo que busca todo artículo científico, cubrir estas 3 necesidades. Y bueno, el manuscrito de reconocimiento, ahora vamos a ver qué pasó con este documento, este artículo, ya saben qué va, pero qué pasó. Obviamente el primer gran paso para cualquier investigador es publicar un artículo. Ustedes pregunten a sus profesores cuando hagan investigación y que publiquen, ¿cuánto les lleva publicar un artículo o lo complicado que es publicar un artículo? Entonces, el primer gran paso fue publicarlo. Lograr la publicación de una revista de alto impacto como es la ERAS o la International Review of Administrative Science, y es un paso muy importante, es un logro muy grande para un investigador tener una publicación en una revista con factor impacto. Es un gran logro. Entonces empezamos por ahí. Obviamente significa que hubo una validación por pares internacionales
expertos en el tema, al ser elegido o al ser aceptado por la revista, y empieza a posicionar el artículo en un debate global. Y empieza otros investigadores, posiblemente en ese momento están leyendo nuestro artículo, en estos días están leyendo nuestro artículo, y empieza a haber ese debate global. Entonces, eso ya empiezan a ser logros para nosotros como investigadores. Y como dije, porque hay es un reconocimiento en sí mismo, porque ya superamos una exigencia metodológica y conceptual de una de las revistas más influyentes que hay en administración pública, como es la revista. Y entonces empezar, el primer logro es publicar. Después de ahí, todo investigador lo que espera, además de publicar y tener esa satisfacción de publicar, porque es muy satisfactorio, empiezan las citas y la difusión. Empezamos a tener citas aquí, me equivoqué, ya tiene ahorita 72 citas. Entonces empieza a ser citado, empieza a entrar en ese debate. Entonces otros investigadores ya empiezan a hablar sobre tu trabajo, a incluirlo en sus referencias. Incluso investigadores que nosotros antes referenciábamos. El propio de quien sacamos la idea, Wells, ya nos ha citado en un par de documentos, ¿no? De que nosotros rescatamos esa idea de las consecuencias no esperadas, hoy está citándonos, y ahí lo vemos, es emocionante que alguien de ese nivel te cite, ¿no? Obviamente, es un reflejo de que el tema del lado oscuro llena un vacío de la literatura. Este incremento en citas que ha tenido es ese reflejo y empieza a tener difusión y empieza a ser reconocido por otros académicos. Ese es un segundo gran logro. Publicar es un gran logro, el que empiece a ser citado y reconocido por otros investigadores es otro gran logro. Y finalmente, lo que no esperábamos, y no se nos ocurría que hubiera podido pasar, ¿no? Un día, primero fue el que nos dio la ASPA, es el premio de excelencia en ciencia y tecnología, premio de excelencia en investigación en ciencia y tecnología por la Sociedad Americana para la Administración Pública. Es una organización de Estados Unidos. Un día yo me despierto y encuentro un correo que decía que nos habían nominado para este premio. Y yo no lo esperaba, no sabía, entonces luego me comunico con mis colegas y los dos estaban igual, ¿no? No sabíamos de qué iban. Simplemente nos dijeron, tienen que presentarse, esa fue virtual, donde les enseño las fotos. Fue una sesión virtual, si no me recuerdo fue en abril del 24. ¿No? Y pues durante esa ceremonia entregaron varios premios a jóvenes investigadores, de excelencia en ciencia y tecnología. A nosotros solamente nos dijeron, conéctense a esta reunión y van a en tal hora, tal día. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que nuestro artículo había sido premiado con y que hemos interpretado, reconocido como un aporte disruptivo, eso fue lo que dijeron para la comprensión ética y social de la IA en gobiernos, fue lo que dijo el líder de que dirigía esta sesión. Entonces fue sorprendente porque nos dijeron, su documento ha sido postulado al premio, conéctense tal día y durante la incluso creo que ahí en la foto se ve nuestra cara de sorpresa así de, ganamos, ¿no? No sabíamos, nunca nos dijeron que íbamos a ganar, simplemente fue la postulación. Entonces, incluso el logro, creo que ahí en la foto se ve la traducción al francés. Meses después, por el impacto que estaba teniendo el artículo, nos escriben de la editorial y nos dicen, oigan, aceptan que su documento sea traducido al francés. Obviamente, nuestra primera pregunta fue cuánto nos va a costar. Gratis, porque su artículo está asumiendo mucho impacto. Pues, ¿quién dice que no algo gratis, no? Dicen mi pueblo, gratis hasta las patadas, ¿no? Entonces, aceptamos que fuera la traducción gratis. ¿Y cuál fue la interpretación de nosotros de esta traducción? Pues que extiende el alcance hacia la comunidad de habla francesa y enseña de que el trabajo trasciende fronteras lingüísticas y culturales. Sí, que te lo habían traducido al inglés, al francés, el documento está en inglés. Al francés, pues fue otro gran logro que tuvo este artículo. Y el último fue el año pasado. Igual nos llegó un correo con una carta que también nos sorprendió, no lo esperábamos. Y la carta decía que habíamos ganado el premio Christopher Plate Award
Y la misma sorpresa para los tres, escribimos luego, ¿no? Al WhatsApp, oye, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando, no? Ese premio de qué es, a googlearlo y saber de qué era. Ya después, más adelante, nos contactaron de cómo iba a ser la entrega, cómo podía ser, a qué refería el premio. Y no es otra cosa más que el artículo publicado en esta revista, el que el comité editorial consideró que es el más importante publicado durante ese año. No sé, si en el año recibieron 100 artículos y se publicaron 100 artículos, el nuestro fue el que el comité editorial consideró como más importante o el de mayor impacto en un año, lo cual, pues entre investigadores sabemos que es algo muy valioso. Tener un premio de este tipo que diga en un año tu artículo es de la revista, tu artículo es el más importante. Eh, es un gran logro y se entregó en la ECPA Conference, que es una conferencia que hace el Grupo Europeo para la Administración Pública, y es uno de los máximos reconocimientos en estudios de administración pública. Incluso es el único premio que se entrega en la ECPA, no hay otro premio, ni a mejor ponencia, es el único premio que se entrega. Entonces, ahí vamos a ver las fotos. A aquel lado está la reunión en donde nos dieron el premio del ASPA. Si se dan cuenta, los únicos mexicanos éramos nosotros, los únicos latinos éramos nosotros, la mayoría eran asiáticos y de Estados Unidos. Por aquí está todavía. Yo no puse más, estoy ahí. El doctor Ramón, éramos los únicos tres latinos en toda la reunión, lo cual es importante porque ser latinos o investigadores latinos de este tipo de eventos es importante. Y esta es la placa que nos mandaron. Esta es la placa de conocimiento que nos mandaron del premio. Es una buena placa física y bonita. Obviamente la tuvimos que rifar entre los tres porque fue una para los tres. Se le quedó el doctor Ramón allá en Estados Unidos, pero bueno, todos tenemos la foto, ya con eso es suficiente para como currículum, ¿no? Esta es la traducción al francés del artículo. Ahí está, no sé hablar francés, entonces ustedes lo podrán leer, pero es el artículo traducido al francés. Y este fue lo que ocurrió hace un año. Creo que estaba en clase con alguno de ellos, pedí permiso para faltar, porque fui a recibirlo, el premio en la ECPA, en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Para que vean la importancia de la universidad es donde estudió Adam Smith. Todos los de aquí somos economistas, casi. Pero sabemos quién es Adam Smith, ¿no? Y en esa universidad estudió, aquí están, no es Hogwarts, Harry Potter es la Universidad de Glasgow, aunque parece Hogwarts. Hay una historia de Edimburgo y ahí estoy recibiendo el premio de Sabine Kuhlmann, la editora en jefe de la revista, ¿sí? De Sabine Kuhlmann. Alemania, y también, ¿cuál es la sorpresa? Que yo era el único mexicano en todo el evento. Solamente había 5 colegas de Brasil y los demás eran europeos, asiáticos. Entonces, te va dando otra vez esa importancia de que pues, los académicos latinos, latinoamericanos, debemos empezar a tener más presencia y más impacto en estos niveles. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo que no esperábamos. Estos premios son los que cuando uno publica un artículo, y los investigadores no me dejarán mentir, ¿no? Uno no espera este tipo de cosas cuando lo publica. Simplemente publicar ya es un gran logro para nosotros. Llegar a estos puntos pues, ya es significativo. Y bueno, razones por las que consideramos que nos dieron este premio, porque es un tema disruptivo, obviamente visibilidad, riesgos de la mayoría, todos resaltaban los beneficios de la IA. Nosotros dijimos, vamos a ver cuáles son los riesgos, las cosas negativas. Era un tema disruptivo. El rigor metodológico es importante, un enfoque sistemático y difícil de refutar es importante. La colaboración internacional, obviamente, dos autores mexicanos con uno que trabaja, si bien es mexicano, pero trabaja en una universidad de Estados Unidos, da un enfoque comparativo, da nuevas ideas, aparte el doctor Ramón, si ustedes lo googlean, el doctor Ramón Gil, tiene como
25,000 citas, entonces eso es alguien de mucho impacto, ¿no? 25,000 citas es alguien, ¿no? Relevancia práctica, obviamente hacer un documento para el sector público, pues te puede incidir en políticas públicas, en tomadores de decisiones. Por eso consideran también que es un artículo de mucho impacto. Difusión estratégica, cuando hicimos publicar una revista de alto impacto, eso es estratégico para que lo puedan leer más personas, revistas de este tipo. Y bueno, sintonía con la agenda global. ¿Por qué? Porque hicimos una propuesta de un marco sociotécnico que conectaba con las necesidades de una agenda global. Si este modelo se puede replicar, se puede funcionar en cualquier lado del mundo, eso tiene ese impacto. Es una agenda global, ¿no? Y el marco eh, sociotécnico puede incidir en cualquier contexto. Y la lección detrás del reconocimiento, pues obviamente cuando publicamos no buscamos premios, buscamos simplemente contribuir al conocimiento sobre algún tema. Entonces no se busca un premio al escribir un artículo o al mandar un manuscrito. El proceso, como les dije, comienza con publicar y esperar a que sea leído, que otras personas lo lean. Es lo que nosotros buscamos, que nos lean. Y que otros piensen que nuestro trabajo es valioso para el área. Las citas son la primera señal de impacto. Cuando empezamos a ser citados, empieza eh, esta importancia, esta discusión. Y lo demás, las traducciones, las invitaciones, los premios, llegan como una sorpresa académica cuando el trabajo toca fibras sensibles en la comunidad científica internacional. ¿Sí? Porque fue ver cómo la gente recibió este trabajo, por ejemplo, en el evento del evento allá en Escocia, ver cómo recibían el trabajo y cómo ser el único mexicano, y de repente, al principio cuando llegué a la conferencia, a la ECPA, pues muchos no sabían del algo café que dice hasta el país, ¿no? Pues no saben a qué vas, o no saben, no conocen a mucha gente. Yo sí conocía a varios ahí, que sea el doctor Ignacio Pliado, gente que ya había leído y los veía y decía, ahí está el doctor Ignacio Pliado. Gente que yo ya había leído, que conocía, ¿no? Investigadores de ese nivel ya los pensaba ubicar por lecturas, pero pues no me conocían hasta que recibí el premio. Supieron que era el ganador del premio. El único premio fue cuando ya mucha gente se empezó a acercar a mí, hasta me hicieron entrevistas y todo ese tipo, ¿no? Entonces, todo eso no lo esperas, pero publicar para nosotros es satisfactorio. Lo que viene después ya es mucho más satisfactorio. Y bueno, reflexiones finales. La investigación del lado oscuro de la IA abre un debate urgente sobre gobernanza y ética. Incluso, ahorita la Secretaría de la CITI, el primer eje estratégico es el de ética en IA. El eje 1 es el de ética en IA, y no me acuerdo cómo se llama la gobernanza humana digital, no recuerdo el tema exacto. El reconocimiento internacional valida la importancia de producir conocimiento desde América Latina, porque somos un país no tradicional en la ciencia. Sí, en otros países desarrollados, países de América Latina les llaman, Sergio Lassagne les dice no tradicionales en la ciencia, porque nos consideran que no hacemos investigación de alto impacto. Entonces, hacer este tipo de cosas, pues abre o quita esa idea de que en América Latina no hacemos investigación de este tipo. Sí, la academia debe equilibrar la visión de los beneficios y los riesgos de la IA. Hay que seguir trabajando. Hoy estamos, ¿se acuerdan de la teoría del hype cycle? El ciclo de expectativas, de altas expectativas, que dicen que las tecnologías llegan un momento en que están en lo más arriba, pero es una expectativa no real. Hasta que este tipo de trabajos o este tipo de discusiones te llevan al optimismo ya informado. Entonces, este tipo de trabajos ayudan a esto, por eso hay que seguir contribuyendo a este tipo de investigaciones. Y la academia, sí, y temas, motivación para jóvenes académicos. Estamos más investigadores, ¿sí? Estamos más investigadores. Entonces, ese tipo de iniciativas o de experiencias nos llevan a que ustedes
se motiven para ser investigadores y hagan este tipo de trabajos y se sumen a estas iniciativas. Y bueno, futuras líneas de investigación, estudios empíricos, nos hacen falta muchos sobre el caso de la IA en gobiernos y sobre todo los lados oscuros y equilibrar esto. Nos faltan muchos estudios empíricos, es decir, sobre todo cuantitativos. Impactos en países en desarrollo. Vimos que la mayoría de los estudios son en países desarrollados, Estados Unidos principalmente y Reino Unido. Entonces necesitamos que otros países, sobre todo América Latina, del sur global, hagan estudios sobre desigualdad, gobernanza y transparencia, este tipo de implementación de tecnologías. Regulación y marcos éticos adaptados a contextos locales. Nos faltan muchos marcos éticos y regulaciones para el uso de IA. Y él empieza a ver, ¿sí? Empiezan a trabajar. Les digo otra vez, el eje 1 de la CICIT en este año fue cuestiones éticas en la inteligencia artificial. Entonces es una necesidad. Y bueno, la colaboración interdisciplinaria, que también la CICIT hoy la premia mucho. Hay que trabajar los que estudian Derecho, Ética, Ciencia Política, Administración, Tecnologías, juntos para poder hacer este tipo de marcos. No les hablé sobre los perfiles de mis colegas. Ustedes ya vieron que yo soy del área de Administración, con un doctorado en Ciencias Económicas. El doctor David, él es del área, él es ingeniero en computación y también tiene una maestría en algo de computación. Y estudiamos el doctorado juntos. Y el doctor Ramón, él es administrador público, él estudió Ciencias Políticas y Administración Pública. Entonces, se dan cuenta, un trabajo también interdisciplinario, como lo piden o lo exigen ahora también las CICIT. Entonces, esa fue la historia de este artículo, que si bien surge de una idea de Star Wars, de inteligencia artificial, que es nuestra línea de investigación, esta fue este viaje de este artículo, ¿sí? Y si le tomaron el QR para ver el artículo. Es el artículo, lo pueden descargar. Porque es Open Access. No pagamos APC, era Open Access que nos mandamos, ¿no? Obviamente tampoco pagamos ni un peso por publicado, ¿no? Fue completamente gratis la publicación, no pagamos ni APC, era Open Access ya desde que lo mandamos. Y bueno, ¿preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen preguntas? Bueno, faltó que la fuerza les acompañe. O como dice el Mandalorian, this is the way. Bueno, una de mis preguntas es, ¿qué fue lo más difícil o complicado de haber hecho la investigación? Lo más difícil y complicado de hacer investigación, ¿quién fue, no? Ah. Lo más difícil. Lo más difícil es hacerte el tiempo para revisar todos esta investigación, revisar esos 790 y tantos artículos, hacerte el tiempo, porque los investigadores, los profesores investigadores, tenemos otras actividades académicas, docencia y administrativas también, entonces hacerte el tiempo siempre es lo más difícil. Ya una vez que tienes todos los artículos analizados, ya lo demás es la generación de ideas, obviamente también las agendas por ejemplo, del doctor Ramón, que trabaja en la universidad y que sea parte del director de un centro de investigación allá en Nueva York, pues encontrar su agenda libre
es complicado, pero el doctor David y yo, pues casi siempre podíamos estar pendientes del trabajo. Yo creo que fue más difícil hacernos el tiempo de nuestra agenda. De 792 artículos. Bueno, abstracts y títulos, 792. Fue lo más complicado. Hola, buenas tardes. Claro. Yo quería preguntar, o sea, yo desde que supe que había como muchos maestros que se dedican a la investigación, quería saber, o sea, con quién se acercan, o sea, si tengo ganas como de hacer una investigación, un tema de investigación, ¿cómo nos podemos acercar o cómo es que usted logró como ir, ser el único mexicano, como eran todos esos eventos? O sea, ¿con quién se acercó, quién da las investigaciones o cómo se puede hacer como una investigación sea realidad? Y también me conviene preguntar. Yo más que nada quiero preguntar, ¿cómo, o sea, si usted dice que no tenían tantas evidencias empíricas, ¿cómo le hicieron para llegar como a una conclusión que sea más aceptada? O sea, que sea totalmente aceptada y que pueda haber llegado como que a ser uno de los mejores artículos, bueno, el mejor artículo. Okay. Primero, ¿cómo me nació ser investigador? Mi papá es académico también, entonces mi hermano es investigador también, pero es del área de la ciencia de la salud. Entonces ya venía la tendencia, pero a mí quien me marcó fue un maestro de la maestría, un profesor de la maestría, el doctor Heriberto, porque él un día me dijo, Rigo, tú tienes como muchas cualidades para ser investigador, no eches en saco roto lo que te digo. Y bueno, ese fue otro suceso. Yo trabajé en la Secretaría de Investigación como administrativo eh, durante 5 años en la Autónoma del Estado de México. Entonces empecé a relacionarme con investigadores de todas las áreas, salud, ingeniería, ciencias económicas, economía, administración. Entonces, al hablar con ellos y ver eh, lo que hacían, me comencé a interesar en volverme investigador. ¿Y cómo te puedes acercar? Tú pues tienes profesores con quien, si te interesa hacer una investigación, la doctora Adri, cuando les debe seminario de investigación, hace una dinámica muy padre, en donde ustedes presentan incluso sus investigaciones, que posiblemente después las pueden mandar publicar. Entonces, hay profesores, y si te interesa desde temprano, pues eh, a veces tenemos proyectos en los que ustedes pueden ser asistentes de la investigación de nosotros y empiezan a emprender todo este camino, ¿sí? Entonces, identifica también, ver tus intereses, de qué quieres investigar, porque algo que se sugiere siempre es que lo que investigues tiene que apasionarte para que lo hagas con más emoción, ¿no? Pero lo que sí te digo es que el camino de la investigación es muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Y acá, si no hay evidencias empíricas, si te das cuenta, es el marco teórico. Lo que hicimos fue algo teórico. Ajá. No había evidencias empíricas, me refiero a estudios qualis y quantis, que te permitieran probar si esto era verdad, pero en estudios teóricos había mucho. Entonces, nosotros lo que concentramos fue de qué temas se hablan más. ¿Te das cuenta en esta? ¿Dónde queda el computador? Ahí contabilizamos cuáles eran los temas de los que más se hablaban en estos artículos, que eran teóricos, algunos sí empezaban a ser ya empíricos. Entonces nosotros empezamos a ver, mira, en 42 artículos se habló de sesgos, ajá, pero eran tanto teóricos como empíricos. Entonces con eso nosotros vimos o hicimos este conteo, pero sí es una necesidad de ya más estudios empíricos. Ujú. Ya de prueba de análisis cuántico, cuális, todo esto, ¿va? Hola, profe, buenas tardes. Hola.
Antes que nada, extender una felicitación. Gracias. Muchas felicidades por lo que logró. Mi pregunta es, pues, de una manera muy sencilla, pero sí que es la verdad contundente. ¿Cómo asimila usted que de un momento estaba haciendo pues, la investigación con los compañeros, y, pues, matándose día con día, leyendo, viendo, y pues a otro día ya estaba en la Universidad de Escocia, o sí menciona Escocia, ¿verdad? Recibiendo un premio como por el esfuerzo y por ser como el mejor, la mejor investigación que se ha hecho durante un año? O sea, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Cómo se lo reconoció usted mismo? No sé, me gustaría saber cómo esa parte. Pues cuando estaba ahí en Escocia, eh, me escribí, mis colegas no pudieron ir por su agenda a recibir el premio conmigo, por sus agendas no podía ir a Escocia, entonces pues, yo fui el que fue el cargado, tuve la posibilidad de ir. Entonces, un día me escribe el doctor David y me dice, Rigo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas allá? Y le dije tres cosas. Le dije, lo que estoy viviendo, aprendiendo y sintiendo no tiene explicación, ¿no? Porque llegar a una universidad, o sea, les enseñé como su edificio principal, ¿no? El Christopher Wald, que es ese edificio. Pero la universidad es impresionante, la gente que conoces, la gente con la que hablas, con quien te relacionas, te digo, ver a las personas que tú leías y admirabas y poder platicar con ellos, es algo que no tiene, o sea, yo no me la creía, ¿no? O sea, por eso lo que viví, lo que sentí y lo que aprendí, como le puse a David, no tiene precio ni explicación, ¿no? Algo muy emocionante decir, pues, cuando estamos en 2020 en pijama, en la pandemia, hablando sobre el artículo, pues nunca me imaginé que un día iba a estar en Escocia, en la Universidad de Glasgow, recibiendo un premio, ¿no? Un premio ante un auditorio que era pues, la mayoría europeo, digo, asiático, solo éramos 6 latinos. Y eso fue muy padre porque todos los latinos, los cinco brasileños, fueron los primeros que fueron a felicitarme, ¿no? Por decir, es que otro latino está ganando, estaba ese poder latino, ¿no? Se vio, pero sí fue algo, lo que viví, lo que aprendí y lo que sentí no tiene explicación. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Bueno, mi pregunta va relacionada con, después de realizar una investigación pues, de este calibre y sobre todo una investigación exitosa, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que va a hacer después de esto? Pues mira, saludos también. Me da gusto ver que están todos mis alumnos aquí, exalumnos. ¿Qué sigue? Afortunadamente, sigo trabajando con temas de IA y a los pocos meses de recibir este premio, logré publicar mi primer artículo en una revista de factor de impacto muy alto que es GIQ, un factor de impacto de 10. Ajá. Entonces, ya vino otro. Este no ha recibido premios, pero ya es un nivel de impacto de publicación más alto. ¿Y qué sigue? Estoy trabajando actualmente en un artículo que ya llevo trabajando en 1 año y medio. Mi idea es que va a cambiar la perspectiva de muchas cosas sobre la inteligencia artificial en los sectores productivos. Incluso no les quiero spoilear, porque espero que se publique o que mandarlo publicar este año, pero va a combinar metodologías, va a combinar un prisma, va a combinar metodología cualitativa que ya estamos diciendo y cuantitativa para que tenga un alto impacto. Y va a ser una revista de todavía más impacto, o la idea es que vaya a más impacto, pero va a cambiar dos ideas fundamentales de la economía. No les quiero spoiler, pero la idea es que cambie o ayude a cambiar dos ideas fundamentales de la economía. ¿Sí? Entonces, sí, ya estoy preparado enseguida. Espero supere digo, ¿no?
Profe, bueno, de lo poquito que alcancé a leer ahorita en su artículo, habla de los riesgos que existen en la inteligencia artificial en las administraciones públicas en la toma de decisiones. Y también para, por ejemplo, en cuestión social, las noticias falsas, más bien. ¿Entendí? Entonces, nos habló de que el desarrollo de la investigación de la inteligencia artificial en países desarrollados será mayor. Por lo tanto, se poseía mayor información. Dejando de lado la barrera lingüística, ¿cómo cree que debería de el gobierno o los creadores de las políticas públicas para regular el uso de la inteligencia artificial? ¿Usted cree que es diferente en países desarrollados a países en desarrollo como nosotros? Sí, hay mucha diferencia. ¿Para qué nos sirve la barrera lingüística? Desafortunadamente, la mayoría de la ciencia impacto se publica en inglés. Ajá, y entonces ahora son, lo dicen así. Efectivamente, ese impacto es en inglés. Pero yo creo, hicimos una investigación sobre líderes en la pandemia. Y líderes, una de las tendencias es que los líderes ya les gusta estar más informados. Ajá, entonces creo que los que generan políticas públicas y resuelven estas problemáticas, toman las decisiones, creo que deberían estar un poquito más relacionados, pues ahora también el trabajo de divulgación, ¿no? Con este tipo de documentos para que tengan mayor información y tomen mejores decisiones, establecen pues políticas públicas. Y sí hay una gran diferencia. Yo simplemente ver, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Universidad de, creo que es de Virginia, con el gobierno de Estados Unidos para la asignación de presupuesto gubernamental a través de inteligencia artificial. Digo, le faltan 10 años para que esto se concrete y funcione, pero ya lo están haciendo. Nosotros vamos un poquito rezagados. Ya empiezan iniciativas, ya creo que está en un área aquí en México de inteligencia artificial. Simplemente los ejes de la CICIT ya empiezan a hablar de inteligencia artificial como ejes fundamentales. Entonces, vamos un poquito atrás, pero ya hay iniciativas. Entonces, el panorama es bueno para este tipo de estudios. ¿Okay? ¿A mí? ¿Alguien? Hola, profe. Bueno, mi pregunta es, no sé si ya lo mencionó, pero no llegué tarde, una disculpa. Pero, ¿cómo llegó a la conclusión de que querían investigar o participar en esta investigación sobre la inteligencia artificial en los adolescentes? Ok, ¿por qué? Sí, lo dijimos al principio, pero no está mal, para que no se les olvide. Aquí está. Esa fue como Star Wars venía. Me hubiera gustado que se viera así subiendo la película, pero no puede hacer ese efecto. Nos preguntábamos, leímos un artículo, mis colegas y yo, de un autor que se apellida Waits, que hablaba sobre las consecuencias no esperadas de la inteligencia artificial. Él las llamó no esperadas, no negativas, sino las no esperadas. Y nosotros pensando en esta idea de Waits, decidimos hacer, bueno, ya hay que enfocarlo al lado oscuro. ¿Cuál es lo negativo? ¿Cuál es el lado oscuro? ¿Qué puede haber negativo si utilizas inteligencia artificial o en el sector público? Sí, entonces esta fue la idea. Todos hablaban de lo positivo. Y Wex, en un artículo que hablaba del positivo, dijo, pero puede haber consecuencias no esperadas, como una advertencia. Entonces de ahí nos tomamos para generar esta idea. Bueno, pues agradecemos al doctor Rigo por su excelente conferencia. Fue muy, yo creo que para todos los jóvenes que nos están acompañando, pues muy enriquecedor ver todo este camino que se sigue para poder producir un artículo y que ese artículo tenga impacto, ¿no? Y sobre todo, como decía Rigo, que un artículo que se gestó desde 2020 y que hicieron revisión Prisma, y la revisión Prisma, si se hace de manera sistemática, pues es algo bastante complejo. Porque actualmente, yo soy la editora de la revista científica de aquí de la INEX. Ahorita ya está de moda que recibimos puras revisiones sistemáticas de la literatura. Y de hecho ya vamos a quitar esa categoría en la revista, porque
¿qué creen ustedes? O sea, algo de lo que estaba hablando Rico, es muy interesante ver que ahora la tendencia es hacer revisión sistemática porque se está utilizando mucho inteligencia artificial. Entonces, ustedes cuando lo hicieron, no estaba todavía ni salía el chat GPT, que se salió hasta 2022, y ahorita ya está la inteligencia artificial agéntica, que ese es un paso adelante y que permite, mediante programación, pues hacer este tipo de procesos de manera mucho más rápida, que no está mal, pero lo que, bueno, el otro día estaba yo platicando con Alondra, que también colabora en la revista, estábamos platicando y yo le decía, es que ahora hacerlo, el marco teórico, pues es más sencillo por toda la inteligencia. A ver, bueno, y de una vez que tengo el micrófono lo aprovecho para preguntarle a Rigo, para hacer este marco teórico es mucho más fácil utilizar todos cómo ha evolucionado esta inteligencia artificial. Y entonces yo creo que tenemos que ir hacia lo empírico, hacia lo que son lo que se llama artículos originales de investigación. Porque de 20 artículos que yo recibo en el de ciencias, fácilmente 15 son revisión de la literatura. Y luego tampoco utilizan también la revisión de la literatura porque se quedan en niveles muy descriptivos. Entonces, bueno, antes de cerrar me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, cuando lo hicimos en el 2020, como les dije, la metodología PRISMA empezaba, y nosotros no nos ayudamos de inteligencia artificial porque todavía no teníamos el ChatGPT, empezamos en el 2020. Y si ustedes ven al final del artículo viene un Word que descarguen donde vienen los gráficos, las imágenes, y van a ver la búsqueda sistemática o el patrón de búsqueda que hicimos, que es enorme, y que lo tuvimos que hacer buscando sinónimos en tesauros en la ONU, tesauros, para poder lograr hacer ese. Yo creo que sí nos llevó como 2 semanas hacer y probar nuestra patrón de búsqueda. Entonces, hoy se facilitan y los scoping reviews, los prismas, cada vez son una tendencia. Lo que estamos haciendo nosotros, derivado de esa tendencia, es hacer un prisma, crear un modelo y luego ese modelo lo probamos empíricamente, ya sea con un estudio cual y el cuántico. Por eso les decía que este artículo que estoy trabajando, así fue. Hicimos un modelo que ahorita está siendo probado cualitativamente y después va a haber una forma de probarlo cuantitativamente derivado del prisma. Pero ya son 3 metodologías, porque sí hay una tendencia a mandar artículos de revisión de este tipo. Y no está mal, pero ya es demasiado, yo creo que ya es. No, no está mal. Yo creo que es el primer pasito. Ah, sí, claro, pero después de ahí tenemos, incluso el artículo que se publicó en 2000, y que les digo que está en una revista de Factor Impacto, como 10, creo que sí es de 10, ese fue así, hicimos un prisma para llegar a hacer un modelo y lo probamos científicamente. Pues nos ayudó el modelo. O sea, que eso no es, o sea, no que está mal, No. pero tampoco que, o sea, que ya solamente se quede en esa tendencia, No. porque también para el conocimiento, queremos contribuir en el conocimiento y si hacemos revisiones, lo que estamos haciendo es revisando lo que ya se escribió, pero y entonces cuál es la nueva construcción, y eso es lo empírico, o sea, a través solamente de lo empírico. Sí, y es que este modelo que hicimos aquí, por la etapa del año, no había un modelo anterior sobre lados negativos, y por eso fue aceptado. No, y aparte muy pertinente por o sea, la época, 2 años antes de que saliera, ¿no? Súper bien. Todos, sí, sale en noviembre de 2022. Pues la van a publicar en el 22. Cuando se pasa. No, súper bien. Pues agradecemos mucho tu participación y ya la constancia, pues somos una campo tenible que te hemos hecho llegar por medio digital y fue firmada por nuestro director, por el doctor Javier de la Fuente y por mí. Y agradecemos muchísimo y también a ustedes esta participación. Y no sé si nos salimos con un fuerte aplauso. Y nos salimos de YouTube. Y
Y les quería pedir si nos tomamos una foto. Hay que poner por el lado.